La temática de ese día es sobre los estudios de ingeniería. Antes de empezar, pienso que las personas que se conectaron hoy día son personas interesadas por las ciencias, las nuevas tecnologías, el área de la técnica o el medio ambiente, las ciencias duras y todas estas áreas de investigación y de ciencias. Antes de empezar, sobre los estudios de ingeniería, tengo que hacer un pequeño recapitulativo sobre los diplomas europeos. Yo sé que he explicado un poco cómo funciona el sistema de diplomas europeos en Francia. Hay 3 niveles, el nivel de licence, como 3 años después del bachillerato, del baccalaureat, el máster, 5 años después del baccalaureat, y el doctorado, como 8 o 9 años después del baccalaureat, dependiendo del área de estudios. Ok, en la segunda columna se puede ver los créditos y el sistema de las grandes escuelas, de las business schools y de las escuelas de ingeniería. Normalmente en el sistema francés hay una admisión en clases preparatorias a las grandes escuelas que se llaman CPGE para empezar para hacer estudios de ingeniería. Los estudios de ingeniería dan un título de ingeniero, pero no solo es la sola manera de hacer estudios de ingeniería y no es el solo título que se puede hacer, que se puede obtener cuando hacéis estudios de ingeniero. Como he dicho, los estudios superiores se dividen en varias instituciones, a las universidades, las grandes escuelas, las escuelas especializadas. Hoy día vamos a hacer un focus sobre las grandes escuelas, porque las escuelas de ingeniería forman parte de las grandes escuelas y las universidades que dan también una formación en ingeniería. Entonces, ingeniería y los estudios en ingeniería tienen un fuerte contenido matemático, una enseñanza teórica de alto nivel en varias áreas como el medio ambiente, la agronomía, la mecánica, la química, la biomédica, por ejemplo, la ingeniería marítima, la ingeniería industrial o, por ejemplo, las matemáticas aplicadas. Hay muchas áreas de investigación y muchos diplomas, varios diplomas de ingeniería. Se puede ver todas las posibilidades sobre el sitio web de Campus France. En el procedimiento de búsqueda de su formación, de la formación que les interesa. Hay también varias aplicaciones prácticas porque los estudios de ingenieros ponen el acento sobre la aplicación práctica con trabajos prácticos, talleres y pasantías en empresa. La mayor parte de las formaciones de ingeniería necesitan una pasantía para validar el diploma. Es también una formación donde hay muchos proyectos de grupos, entonces la formación prepara los futuros ingenieros en gestionar proyectos de todos tipos. Es una formación que da una adquisición de conocimientos técnicos, económicos, sociales y humanos. Y las cualificaciones profesionales, como le he dicho,
del ingeniero cubren un amplio campo de ciencias fundamentales. La cosa interesante también es que el diploma de ingeniero está reconocido en todo el mundo. Es un diploma reconocido de manera internacional, lo que hace del diploma de ingeniero un diploma muy interesante. En Francia, la mayor parte de las personas que quieren hacer estudios en ingeniería lo hacen en escuelas de ingenieros. En Francia hay más de 240 escuelas que dan el título de ingeniero. El título de ingeniero solo se da en las escuelas de ingeniera. Son escuelas generales o especializadas en un área específico como la agronomía, la física, la biología, la mecánica, por ejemplo. La mayor parte de las escuelas de ingenieros son escuelas públicas que trabajan con los ministerios de la industria, de la defensa, de la agricultura o, por ejemplo, de la educación. Estas escuelas son escuelas de excelencia y la selección se hace por mayor parte por concurso o por expediente. Entonces, ¿por qué elegir Francia para hacer estudios de ingenieros? Porque hay el sistema de grandes escuelas, es decir, que estas escuelas son reconocidas de manera internacional. El diploma que se otorga en estas escuelas son diplomas reconocidos al nivel internacional. Es una formación de excelencia. Se puede hacer también una formación general o especializada. Y la mayor parte de las escuelas dan el privilegio al trabajo profesional. Es posible obtener una formación de calidad, pero también investigar y trabajar en proyectos de innovación. En Francia hay muchas empresas innovadoras con más de 10,000 startups en todas las áreas como la salud, el medio ambiente, los videojuegos, el software, las nuevas tecnologías. Lo que puede ser interesante es que también Francia es un país de investigación de alto nivel. Entonces, para las personas que quieren hacer un doctorado en ingeniería, puede ser una cosa interesante hacerlo en Francia. La mayor parte de los doctorantes en Francia son doctorantes de otros países. Cosa interesante también con las empresas innovadoras es que la mayor parte de las formaciones, como he dicho, necesitan una pasantía. Muchas escuelas trabajan con empresas para proponer pasantías interesantes a los estudiantes de estas escuelas. Entonces, eso permite una empleabilidad importante de los estudiantes que obtienen un diploma en las escuelas de ingeniería. Como he dicho, el título de ingeniero confiere el rango de máster, es decir, que después de los 5 años y con el título de ingeniero tenéis un máster y tenéis también la posibilidad de hacer un doctorado, porque se necesita un máster para hacer un doctorado. Entonces, con el título de ingeniero es posible hacer un doctorado. Pero los estudios de ingeniería pueden ser también estudios cortos con un BTS que dura 2 años, es un poco más técnico, o por ejemplo con un DUT. Hay también escuelas de ingeniería, como he explicado. Hay la posibilidad de hacer un máster en 2 años o 3 años para los máster en escuela de ingenieros.
con una dimensión internacional, eso es porque hay un año más. Es posible también hacer un doctorado en ingeniería después del máster. En las escuelas de ingeniería hay también diplomas dirigidos a los estudiantes internacionales. Tenemos el Master of Science o MSc. Es de una duración de 18 meses mínimo, como una formación especializada de alto nivel, una formación que profesionaliza directamente con una dimensión internacional importante. Debéis saber que el 50% de las clases se hacen en una lengua extranjera, por la mayor parte en inglés, pero no solo. Eso Master of Science es accesible con un nivel Bac plus 4, es decir, el nivel de Master 1. Después con los créditos que tenéis después del primer año de máster. Hay también un diploma que se llama Master Spécialisé, que es una formación Bac plus 6, como 6 años después del baccalaureat. Es una formación de 12 meses que está accesible con una maestría, Bac plus 5, o un Bac plus 4 con 3 años de formación profesional. Estos máster spécialisés existen para dar una doble competencia a los ingenieros. Estos máster existen en las escuelas de ingenieros como Supélec o Limin. Y como he dicho, dan una especialización particular en un área preciso. Para más información sobre los diplomas de ingeniería, se puede hacerlo en el sitio web de Campus France. Hay fichas sobre todas las carreras que son posibles en las escuelas de ingenieros. Es posible también enviar un mensaje a Campus France para saber un poquito más si tenéis preguntas sobre las diferentes carreras, los diferentes diplomas, como el diploma de Master Spécialisé o el diploma de Master of Science. Tenéis que saber que, esos dos diplomas, el Master of Science y el Master Spécialisé, no dan el título de ingeniero. Debéis saber también que el área de los ingenieros es un área de prioridad para las becas del MESIT. Cada año la convocatoria para las becas del MESIT se abren aproximadamente en abril. Es una beca que cubre una gran parte de los gastos de vivienda en Francia. Los requisitos son una excelencia universitaria, un justificativo de aceptación de una universidad, un proyecto de estudios coherente y, como he dicho, la ingeniería forma parte de las áreas prioritarias del MESIT. Entonces, si quieren hacer un máster en ingeniería, no duden en aplicar en las becas del MESIT. En abril de cada año se abre la convocatoria. Tengo que hacer un pequeño focus sobre el grupo INSA porque hay institutos y universidades aquí en República Dominicana que trabajan con ese grupo de escuelas de ingeniería. Es el primer grupo francés de escuelas públicas de ingenieros
hay un instituto en Rouen donde existe un programa particular y propio a la República Dominicana, un programa de cooperación universitaria, pero Vincent va a hablar de eso un poquito más tarde. Existe también un instituto en Rennes, Strasbourg, Centre Val de Loire, Lyon, Toulouse, y existe también un instituto en Marruecos. Es el mayor conjunto de formaciones de ingenieros en Francia. Los 10% de los ingenieros graduados cada año en Francia son egresados de un instituto INSA. Y 10% de los egresados se contratan en el extranjero. Tenéis que saber también que la mayor parte de los contratados tienen un contrato en menos de 3 meses. Es decir, que cuando está egresado de un instituto de INSA, cualquier instituto que sea, hay una empleabilidad muy rápida. Entonces, con la INSA de Rouen, que es uno de los institutos de la INSA, existe un programa que se llama Programa Calliope, que consiste en 2 años de maestría y 4 años de doctorado en Francia, con el primer año de francés intensivo, el segundo año es un año de maestría, el tercer año, el segundo año de maestría en Francia, y del cuarto año al sexto año es un doctorado en Francia. Pero si Vincent puede hablar un poquito más del programa Calliope. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, el programa Calliope es, un programa, vamos a decir, el programa más importante que tenemos entre Francia y República Dominicana. Es un programa que contempla la capacitación para los futuros investigadores y docentes de ingeniería en las ramas de ingeniería química y mecánica. Entonces, la idea de este proyecto ya inició en 2014, es un proyecto de una duración de 6 años, como lo explicó Pauline, con primer año de estudios en francés intensivo, también con un año de preperiódico para nivelar el nivel de matemática. Luego, segundo año, inicio la maestría, la maestría del INSA, Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Rouen. Primer año de maestría se hace aquí, entonces para la ingeniería química se hace en la UAST y para la ingeniería mecánica se hace en el INTEC con profesores franceses que vienen aquí para capacitarles. Luego, los estudiantes van a Francia para seguir el segundo año de maestría, terminan ahí el segundo año de maestría y luego el cuarto, quinto y sexto año se hace el doctorado. Ahora entonces tenemos en todo el programa, desde su inicio, tenemos 69 estudiantes que están trabajando, que están cursando este programa y la primera cohorte, los 12 primeros estudiantes del proyecto están ahora terminando el doctorado y entonces en pocos meses se van a volver aquí para iniciar el trabajo en universidades y entonces aquí República Dominicana tendrá expertos, ingenieros, investigadores que hablan 3 idiomas, el francés, el inglés, el español. Tendrán también una red de investigadores, una red de network de profesionales investigadores de toda la Unión Europea y de Francia, obviamente, en donde que podrán trabajar y desarrollar más carreras y más investigaciones de ingeniería aquí en el país. Entonces, así que funciona. Este proyecto, es importante decir que este proyecto tiene todo el interés de la MESID y entonces ahora está confirmado. El MESID pidió a la Embajada de Francia que se desarrolle 4 más proyectos de Calliope.
Uno que ya está bien desarrollado, que en ingeniería eléctrica, otro en ingeniería civil, otro en matemática aplicada, eso es importante, yo voy a volver en este asunto en poco tiempo, y otro en software y en ciencia de computación. Yo quiero volver sobre el Calliope de matemática aplicada, porque matemática aplicada es, vamos a decir que es el menos sexy de la rama de ingeniería contemplada, pero no obstante es la más importante. Pueden ver, y hoy estaba hablando con gente del MEPID, también gente del MESID, y si el país necesita, República Dominicana necesita altamente gente que sean capaces de hacer estadísticas, gente que sean capaces de hacer colección de datos, y todo eso se necesita matemáticas aplicadas. Entonces, vamos a desarrollar este proyecto, y este proyecto no solamente, este programa no solamente a nivel de investigación, pero sino a nivel de todas las ramas profesionales, se va a necesitar profesionales que pueden manejar las matemáticas aplicadas. Entonces, así que tenemos este proyecto, el proyecto ahora, y para la convocatoria que se va a abrir en poco tiempo, vamos a tener todavía química y mecánica, con todo lo que explicó Pauline, y también entonces, esperamos que sea listo el de electricidad. Eso lo estamos trabajando, los demás llegarán un poco más tarde. Gracias, Vincent. Nada. Quería hacer un pequeño focus también sobre el doctorado. No sé si hay personas interesadas por doctorados aparte del programa Calliope, pero pequeñas informaciones, también si se necesita más informaciones sobre los doctorados, sobre cómo funciona y todo eso, no duden en escribir un pequeño correo electrónico a Campus France. Hay muchísima documentación también sobre los estudios en Francia, sobre los diferentes diplomas, sobre las diferentes carreras en los sitios web de Campus France en París y de Campus France de República Dominicana para información más especificada sobre los estudios y sobre los procedimientos para los estudiantes dominicanos. Entonces, el doctorado en Francia, como he dicho, hay una cantidad importante de personas que hacen un doctorado, que son personas extranjeras, estudiantes extranjeros. Ese doctorado se hace con un equipo o una unidad de investigación en una escuela doctoral. Se hace como en 3 o 4 años, más o menos. A veces toma un poquito más tiempo. Se hace también en relación con laboratorios de investigación. Se puede hacer un doctorado simple o un doctorado en codirección, es decir, en colaboración internacional con diferentes laboratorios de investigación. Se puede también hacer un doctorado en una empresa donde el doctorante trabaja por la empresa y tiene una doble experiencia también. Para hacer un doctorado se necesita un financiamiento antes de aplicar a las escuelas doctorales, un financiamiento de 1.000 euros al mes por 3 años. Y la excepción es solo para las personas que quieren hacer un doctorado en ciencias humanas y ciencias sociales. Entonces, no se aplica para las personas que quieren hacer un doctorado en ingeniería. Las diferentes etapas son aplicar por ofertas que existen o proponer un proyecto de investigación, contactar a las escuelas doctoral para pedir una admisión y firmar el contrato de las tesis.
Entonces, para obtener un doctorado, el diploma de doctorado, se necesita un tesis. ¿Quieres añadir Sí, una cosa? sí, Sí, yo te dejo terminar, pero yo quería aclarar ok. algo que acaba de decir. Y responder a las condiciones fijadas por la escuela doctoral. Hay una cosa importante, entonces, porque tú Sí, terminaste tu frase hablando sí, de escuela doctoral, y eso es sí. algo que no existe aquí en República Dominicana. Ok, Entonces, es muy importante explicarles lo que es una escuela doctoral. En Francia, como lo saben, la educación es un derecho para todo el mundo, y la investigación y los frutos de la investigación, las innovaciones que salen de la investigación, de las investigaciones, no son propiedad del investigador ni de la universidad donde trabaja el investigador, sino son propiedad del Estado. Entonces, el bien común, innovaciones, son un bien común a nivel para Francia. Entonces, para juntar las fuerzas de todas esas universidades, se ha creado, hace ya como unos 20 años, se ha creado la escuela doctoral. Escuela doctoral, ¿lo que es? Básicamente, ustedes tienen y ustedes ya conocen un poco las universidades aquí. Imaginan que una universidad como el INTEC, universidad como la UNAPEC, universidad como la UAST, universidad como la Pucamaima, se juntan todas para poner en común los laboratorios, los recursos humanos, los docentes, los investigadores, los estudiantes que están haciendo la investigación. Todo eso se pone en común. Entonces, eso en Francia se llama una escuela doctoral. Es decir, que cuando ustedes van a ir a Francia para hacer su doctorado en ingeniería, puede ser que, yo voy a tomar un ejemplo de una estudiante dominicana que está haciendo un doctorado para transformar la orina, el pipí, en hidrógeno. Entonces, ella necesita laboratorios que tal vez no existen en la universidad donde ella está. No importa. Entonces, lo que se hace es que los profesores de la universidad donde ella está haciendo el doctorado la va a mandar en otra universidad. En este caso de esta estudiante, ella vive y estudia en el norte de Francia. Y el laboratorio que ella necesitaba se encontraba en una universidad en el sur de Francia. ¿Qué pasó? Ella fue a pasar, aunque está trabajando en el INSA Dormont y está cursando el doctorado en el INSA Dormont, está trabajando en un laboratorio en la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia. Todo el mundo, todos los investigadores en Francia, todos los doctores en cualquier carrera, están conectados y trabajan juntos para el desarrollo de la innovación y de la investigación. Entonces, eso es una escuela doctoral. Juntar las capacidades de cada uno para poder desarrollar la investigación. Resulta que Francia es el primer país donde se hace patentes internacionales a nivel de investigación con el Centro Nacional de Investigación Científica, el CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Ok, gracias, muchas gracias, Vincent, por la pequeña explicación sobre las escuelas doctorales. Entonces, para terminar, si vosotros tenéis preguntas que necesitan hablar un poquito más de los estudios de ingenieros, de las escuelas de ingeniería, de los doctorados, se pueden escribir a saintdomaine@campusfrance.org o en las redes Facebook o Instagram. Y ahora es el tiempo de las preguntas. Sí, es mi parte favorita. Ok. La primera pregunta es una pregunta técnica sobre la difusión en Facebook. Pienso que normalmente si no hay el live en Facebook, porque no sé si funcionó esa vez, ese webinar es registrado, Grabado. sí, grabado
y vamos a compartir en las redes. Otra pregunta. Buenas tardes. Para fines de candidatura a la universidad, ¿es obligatorio apoyar todos y cada uno de los documentos que pida la universidad? No, no. Eso ya he visto un poco las preguntas, perdona que te interrumpe. Hay muchas preguntas sobre el proceso de candidatura a las universidades. Entonces, eso sigue en las redes sociales de Campus France, República Dominicana, siguen los webinares, porque vamos a hacer no ni webinares, pero sino talleres para explicarles exactamente el proceso. Lo podemos explicar cada vez que hacemos un webinar, pero pensemos que es más oportuno hacer un webinar sobre la candidatura. Luego, para responder rápidamente a la pregunta, es obligatorio apostillar todos y cada uno de los documentos que pida la universidad. Depende del tipo de programa. Si fuera un programa de becas de la MESID, no. Si fuera programa de becas específicos a Francia, puede ser. Pero eso haremos un webinar, un taller específico sobre ese tema. Otra pregunta. Para empezar una maestría de 2 años, ¿se debe siempre empezar por el Máster 1 como parte inicial de la maestría? Hay otra pregunta. Sucede que algunas universidades abarcan ambos años por M2, pero otras dividen la maestría en 2, para lo cual lo lógico es empezar por parte M1. Entonces, eso me permito responder también. Se va a encontrar muy pocas veces una universidad francesa que va a acoger un estudiante en M2, en el segundo año de maestría. Me explico. ¿Por qué? Porque ya primero, una maestría pues es en 2 años y es por una razón específica. Primero, es que cuando te vas a hacer una maestría en un tipo de carrera, tú tienes una educación, una enseñanza que es igual para todas las especialidades. Luego, cuando tú pasas a la maestría 2, a la M2, eso quiere decir que tú te vas a orientar y especificar en unas opciones que propone el M2. Entonces, tú vas a necesitar las enseñanzas del M1 para poder luego seguir las opciones del M2. Entonces, es necesario tener los 2 años. Gracias por la respuesta. Otra pregunta. ¿Es necesario apoyar el DELF B2 o sacarle copias para sellarlas en la embajada francesa? Disculpen mi duda. Eso es la misma cosa, entonces eso lo vamos a tratar en unos talleres específicos para acompañarles en su candidatura al MESID. Luego, el diploma DELF que van a recibir, DELF, para los que no saben, es el DELF B2, Diploma Elementario de Lengua Francesa, B2, nivel B2 del Marco Común Europeo, quiere decir un nivel de francés suficiente para ingresar en una universidad francesa. El diploma que van a recibir del DELF es un diploma francés, emitido por el gobierno francés, para el Ministerio de Educación francés. Ya está en francés. No hace falta traducirlo, porque ya está en francés. Otra pregunta. Sobre los documentos. ¿Es obligatorio llevarse los documentos legalizados a Francia con nuestro viaje a la maestría o basta con insertarlos de forma electrónica en la universidad? Eso también. Al momento que usted va a llegar en Francia, quiere decir que usted ya está aceptado en la universidad. Entonces no hace falta llevar ningún documento que usted va a emitir para su candidatura. No obstante, ustedes van a recibir, si usted está seleccionado, por ejemplo, por un programa de beca, como el programa de beca del MESID, o unos otros programas de becas que están ofrecidos por unas instituciones en Francia,
ahí la universidad le puede pedir como un documento que confirma que usted es un becario. Entonces, es el único documento que va a tener que llevar. Pero eso también, de igual manera, al momento de ir a Francia, un momento que usted está seleccionado por la universidad, una vez que, vamos a decir, la maleta está lista para usted viajar hasta Francia, lo que vamos a hacer un encuentro de despedida para todo el mundo, como lo hacemos cada año, y entonces le vamos a decir cuál documento tienen que llevar para facilitar su llegada en Francia. Gracias por esa respuesta. Hola, de Hugo Peralta. Para aplicar a un MSc, Master of Science en inglés en Francia, ¿debo de traducir todos mis documentos de aplicación al francés o puedo aplicar con ellos ya en inglés? Para aplicar a las universidades y las escuelas en francés, en Francia se necesita traducir los documentos en francés. Si la formación es en inglés, no importa. Sí, porque la universidad sigue francesa. Entonces, pero eso también es la misma pregunta que se hizo ya varias veces a nivel de cuáles son los documentos que tienen que mostrar. Y eso ya lo repito, haremos un taller, un webinar específico explicando paso a paso cómo poner su candidatura a programa de becas del MISIT. También cómo preparar, cómo contactar las universidades francesas donde quieren estudiar. Todo esto serán unos webinares, unos talleres que vamos a organizar con ustedes. Pregunta de Otoniel Soto. Pourquoi le Bac plus 6 et le MSc, le Master of Science, ne sont pas considérés comme un diplôme d'ingénieur? ¿Puedo contestar? ¿Sí? ¿Puedo responder? Entonces sí. Vamos. Entonces ya primero yo voy a traducir la pregunta en español. ¿Por qué el Bac plus 6, quiere decir como 6 años después del bachiller, y el Master of Science no están considerados como diploma de ingeniero? Eso ya Pauline lo explicó durante el webinar. Es que en Francia, como todo está casi nacionalizado en Francia, el Estado necesita ingenieros del Estado para construir todo lo que se puede construir un Estado, como una represa, una vía, una carretera, lo que sea. Pero luego también tenemos ingenieros que van a trabajar en el sector privado o en educación, que va a dar docencia. Entonces, existe, y es algo muy histórico, es algo muy viejo, es algo que fue inventado por Napoleón, entonces muy viejo, donde el título de ingeniero francés es para los ingenieros que van a trabajar por el Estado francés, para construir cosas que el Estado necesita. Pero luego, maestría, como lo que se está haciendo, por ejemplo, en el marco del proyecto Calliope, o todo lo que explicó Pauline, todo esto son para ingenieros que van a trabajar en el sector privado o en la educación. Entonces, en la pregunta de Otoniel, ¿por qué el Bac más 6 o el Master of Science no están considerados como diploma de ingeniero? Esta pregunta no era correcta. La pregunta correcta sería ¿por qué esos diplomas no están considerados como título del Estado francés de ingeniero? ¿Entienden? Hay una pequeña diferencia. Pero para ustedes, que son dominicanos, que van a estudiar a Francia para luego volver en República Dominicana para desarrollar y para hacer crecer el país, entonces el título de ingeniero del Estado no es necesario. Entonces, ustedes van a pasar por el Bac plus 6 o el Master of Science. Gracias. Otra pregunta. ¿Se puede aplicar a algún programa de ingeniero o licenciatura a un área diferente a la que yo haya estudiado? Por ejemplo, si estudié en tecnólogo, en desarrollo de software, ¿podría estudiar algo relacionado a química o biología? No. Sí, todo es posible. Si usted quiere, te puede candidatear y mandar
pedir a una universidad que te acepte como ingeniero químico biólogo, pero a ver si va a tener buena respuesta o no. Luego, para lo que es de la beca, de las becas, claro que hay que pensar que una beca es también un concurso, que hay tal vez 1000 personas que van a candidatear y vamos a tener como, no sé, 80, 100 personas que van a lograr la beca. Entonces, ¿quién va a pasar primero? La gente que, y para nosotros, para la Embajada de Francia y para Campus France, es bastante importante. La cosa más importante es el proyecto profesional del estudiante. Si el estudiante nos manda una carrera, que sea el mejor estudiante de ingeniería de todo el país y que nos dice, bueno, yo no sé realmente qué tipo de ingeniería yo quiero hacer, pero yo quiero ir a Francia porque me gusta la Torre Eiffel, etcétera, no se va a ir. Ahora, si un estudiante llega diciendo, yo soy un profesional de ingeniería, yo estoy haciendo una maestría ahora, una licenciatura ahora de química, y yo quiero desarrollar una innovación en Francia, en los laboratorios, para luego volver y desarrollar mi país, eso sí, nosotros lo aceptamos. Entonces, hay que ver, y también pienso que sería bastante complicado de pasar de una especialidad hasta una otra. Sí, hay una pregunta un poquito similar. Siendo ingeniero civil, ¿puedo aplicar al Calliope en el área de mecánica? Es la misma Tiene que respuesta. hacerlo, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. No obstante, estamos trabajando en la Embajada de Francia con el INSA de Rouen, con el MESID y con la UAST para desarrollar un Calliope. Ojalá se pueda empezar en septiembre, desarrollando un Calliope de ingeniería civil. Gracias. ¿Qué es más conveniente, el diploma de ingeniero o el máster M1 y M2? Máster, porque diploma de ingeniero, aquí como se fue explicado, en francés se le llama título de ingeniero. Quiere decir que tú eres un ingeniero de Francia, para Francia. Ustedes no necesitan esto. Mucho más fácil y a nivel de inserción profesional de vuelta en la República Dominicana, mucho más cómodo. Sí, pero tenéis que saber que con el diploma de ingeniero tenéis el máster y entonces el diploma es el máster y el título es el de ingeniero. Sí, pero para acceder a la maestría, para acceder al máster de título de ingeniero, es mucho más complicado que una maestría normal. Entonces, a su pregunta, privilegia el máster. Actualmente, pregunta de Esteban Castro, actualmente el Calliope acepta profesionales de mecánica química. Soy ingeniero civil. ¿En qué tiempo el programa Calliope abre sus puertas a estos profesionales de ingeniero civil? Misma respuesta. Bueno, como le dije, si todo va bien y si todo fluye de la manera que está fluyendo ahora, puede ser que en la convocatoria de este año tenemos un Calliope Ingeniería Civil. Si no es este año, será el año que viene. Luego, una cosa importante, que yo considero muy importante, conociendo las necesidades del país, de República Dominicana, mejor esperar el Calliope Ingeniería Civil. Ok. Tenemos 4 otras preguntas. Hay estudiantes del programa Calliope que el MESID los tiene abandonados con los pagos de manutención. ¿Este problema siempre va a ocurrir con los demás Calliope o se va a regularizar esa situación? Bueno, pues Pauline, yo pienso que tú puedes responder esta pregunta porque esta mañana hemos tenido una larga reunión con el MESID que está trabajando para solucionar este tema y para solucionarlo para siempre. Y estamos en el buen camino para que eso se termine. Sí, como vas a ¿Puede decir un poco más sobre la gestión de las becas? Sí, como vas a dicho, hay un pequeño problema con la gestión de las becas ahora
Y con el programa Calliope también, hoy día teníamos una reunión con las personas del Ministerio de la Educación Superior de República Dominicana y los responsables de Campus France de Francia para regularizar la situación y tener una gestión más fluida de las becas para los estudiantes dominicanos. Sí, sí, eso se va a solucionar. Y hasta que estamos, desde la embajada, estamos bastante comprometidos y preferimos, y es lo que hemos dicho al MESIT, es que preferimos tener menos becarios en Francia, pero que estén bien acompañados y que pueden lograr sus estudios sin esas dificultades, al lugar de tener 20 veces más estudiantes que no reciben la beca. Entonces, eso se está solucionando. Yo tengo que decir también que ya he acompañado el MESIT en todo, ya para identificar dónde estaba el problema y luego para solucionarlo. Y tenemos nuevas autoridades en el MESIT que están muy comprometidos en el bienestar de los becarios, realmente. Pregunta, ¿para los industriales habrá un programa Calliope en el futuro? No hace parte ahora de las prioridades del país. No obstante, hablando de ingeniería industrial, hay que ver qué tipo. Ingeniería industrial en Francia no es una noción que existe, básicamente. Poca. Pero entonces se puede ver y le invito a candidatear para el Calliope para ver si se puede ingresar en uno de los programas que ya existen. Una pregunta relacionada con esa pregunta. ¿Existen maestrías de prioridad para los ingenieros industriales entre Francia y el MESIT? Esta tarde he tenido una reunión con el MESIT y entonces se estaba hablando de las prioridades del país. En pocos días vamos a tener el listado de las prioridades del país para poder ofrecer programas de becas entre Francia y República Dominicana para responder a esas necesidades. Por ahora, como lo decía de la pregunta, invito todavía a quedar para ver si puede ingresar o no en uno de los Calliopes existentes. Últimas preguntas. ¿Cuáles son los requisitos para el programa Calliope? Excelencia universitaria en el área de ingeniería, justificativos como los récords de notas. Pienso que hay también no sé cómo se dice en español, casier judiciaire. Eso es un documento que viene del Ministerio de Justicia para ver si usted no han cometido crímenes. Sí, no ha matado a nadie. Ser dominicano, y no sé si hay otros requisitos para aplicar al programa Calliope. No, el programa Calliope tiene que seguir pero sí, los criterios impuestos. Hay información sobre los requisitos. Sí, hay información sobre los requisitos y cada año cuando se abre la convocatoria, sobre todos los requisitos necesarios en el sitio web del MESIT. Hay también información sobre ese programa y todos los requisitos, más información sobre cómo se basa el programa también sobre en el sitio web de Campus France de República Dominicana. Hay toda la información sobre ese programa de beca. ¿Y Vincent? Sí, hay una cosa importante que decir sobre el programa Calliope. Y todos sus programas, no solamente de ingeniería, pero de todos los programas que se hace con Francia. La preselección de los becarios del MESIT se hace por el MESIT, con récord de notas, etc. Pero luego, la selección final no se hace por el MESIT, sino se hace por los docentes franceses que van a trabajar con ustedes una vez que están en Francia. Importante decirlo, porque quiere decir que es una decisión que es totalmente neutral y que los criterios dependen solamente del proyecto de vida, del proyecto profesional del estudiante y también sus motivaciones.
Sí, eso es lo que quería decir, es que cuando aplican una beca es muy importante el proyecto pedagógico y el proyecto profesional. Es una cosa que las universidades y el ministerio y las personas que se ocupan de las becas y de todos los programas van a mirar. Entonces, el proyecto profesional es muy, muy importante cuando aplican a las becas y a las universidades. Sí. Hay una otra pregunta, la digo. Todavía hay universidades que cobran 370 euros por año para un máster para los estudiantes extranjeros. Hay que saber, eso es una pregunta interesante porque el año pasado se aumentó los precios de la universidad para los extranjeros. Hay que saber que un año de universidad en Francia para ingeniería cuesta básicamente 19.000 euros al año. Sobre esos 19.000 euros, el estudiante extranjero, quiere decir ustedes, si no tienen becas, van a pagar 3.000 euros. Toda la diferencia, quiere decir 16.000 euros, serán a cargo del gobierno francés. Es decir que, de cualquier forma, si no van con una beca, hay una beca automática. Entonces, luego de haber dicho eso, entonces hubo un aumento de 100%, porque pasó de 370.000 a 2.700 euros para una licenciatura, para una maestría. Ese dinero es para acompañar mejor el estudiante extranjero que va a llegar en Francia. Porque cuando van a llegar a Francia, tiene que abrir un seguro médico, encontrar un alojamiento, si no tienen un alojamiento de la universidad, abrir una cuenta bancaria, etc. Entonces, con ese dinero, la universidad le acompaña para hacer todos esos trámites. Ahora, a la pregunta, si hay todavía universidades que cobran 370 euros para un máster, la respuesta es sí. Pero depende del perfil del estudiante, depende también del número de estudiantes extranjeros que tiene la universidad. Eso se decide en un consejo universitario una vez que la universidad recibe todas las candidaturas de los estudiantes extranjeros. Si ellos quieren, se reúnen para decir, ese, porque tiene pocos recursos personales, va a pagar solamente 370. Ese va a pagar 370 porque hace parte de un programa bilateral entre ambos países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la respuesta es sí. Saber cuál universidades propone eso no se puede saber. Gracias por esa respuesta. Pregunta, ¿el programa Calliope es exclusivamente para egresados de INTEC y la UAST o es posible egresados de otras universidades? Es abierto, Claro que es sí. un programa abierto. El Calliope es para los... son para no solamente estudiantes, son para licenciados. Es decir, y la mayoría de los becarios Calliope que están ahora en Francia cursando eran en esta situación. Es decir, que ellos hicieron la licenciatura en ingeniería, luego se fueron a trabajar, pasaron unos años trabajando, luego apareció el programa Calliope y ellos decidieron volver a estudiar. Eso es abierto para cada persona de República Dominicana que tiene una licenciatura en ingeniería. Gracias. Pregunta, hola, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Sí, soy ingeniero en cualquier área y de momento me llama a aplicar a estudiar ingeniería matemática, aplicada porque me gustan bastante. ¿Es posible aplicar al Calliope? O igual puedo aplicar a ese tipo de beca mediante el proceso que se realizara por el francés de inmersión. Dos preguntas. Es como la misma respuesta, como ha dicho Vincent, para aplicar al programa Calliope en ingeniería matemática o en ingeniería química, se necesita solo una licenciatura. Entonces, puede aplicar al programa en ingeniería matemática aplicada también, si todavía es ingeniero en cualquier área, sí. Sí, pero no hace falta
candidatear al francés de inmersión antes de candidatear al programa Calliope, porque el programa Calliope ya contempla la capacitación en francés. No olviden que el Calliope son 2 años en República Dominicana donde se aprende el francés. El primer año se aprende el francés y hay una nivelación de matemática, cursos preperiódicos de matemática. Segundo año en República Dominicana, francés y en la Alianza Francesa y de Santiago o de Santo Domingo, y cursos de maestría, de M1, de maestría. Entonces, si quieren hacer el Calliope, olvídense del francés de inmersión porque está ya dentro del programa Calliope. Sí, misma pregunta. Si tengo el francés de inmersión, no me aceptarían en Calliope. Como vas a dicho, pero puedes responder, contestar. Sí, no, es que si ya tienen el francés de inmersión, pues entonces puede candidatear al programa Calliope explicando que ya tiene el francés de inmersión, es decir, que ya usted tiene el diploma B2 y entonces si está seleccionado por el MESIT y luego por los profesores franceses del programa Calliope, entonces usted durante los 2 primeros años va a hacer solamente la nivelación de matemática y el curso de M1 y el francés. Entonces, por las tardes, cuando se hacen los cursos de francés, vete a la playa o algo así. Gracias, Vincent, por esa respuesta. Última pregunta, más o menos, ¿cuántas becas creen que darán ese año para Francia en general? ¿Cuántos? Eso va variando primero por el presupuesto nacional que está decidido por el Parlamento. Eso no se puede saber, o tal vez ya se sabe, pero nosotros no lo sabemos. Luego hay también el nivel de los candidatos. Como lo había explicado, en el proceso para las becas en Francia, quien decide de quién va a viajar son las universidades, que sea en el proyecto Calliope o en las demás universidades. No es gente del MESIT. El MESIT ya hace una preselección, luego la selección final se hace por las universidades. Si un año hay, no sé, 200 personas que tienen un nivel excelente y que todo el mundo está aceptado por la universidad, pues el MESIT va a decidir cuántas becas va a dar, dependiendo del presupuesto decidido por el Parlamento. Si ahora, el año que viene, tenemos 500 personas que quieren ir a Francia, pero eso nunca pasa, pero podemos imaginar que las universidades francesas consideran que el nivel está muy bajo y no quieren, pues entonces se va a reducir el número de becas. Son los 2 factores que explican el número de becas. Pero en todos los casos, no deben aplicar a estas becas cuando la convocatoria se abre. Como hemos dicho, cada año entre marzo y abril, las convocatorias para las becas del MESIT están abiertas. Muchas gracias. Sí, una cosa importante que decir, perdón. Sí. Perdón. Sí. A nivel de Calliope, porque eso hace parte de acuerdos entre ambos países. A nivel de Calliope, sí, hay para cada rama del Calliope, entonces para química son 10 becas, para mecánica son 10 becas y para los demás Calliope serán 10 cada año. Ok, gracias por estas precisiones. Pienso que es todo y si no hay más preguntas, voy a decir gracias a Vincent por todas estas informaciones. A la orden. Gracias a todos para este webinar y preguntas muy interesantes. Espero que... Y muchas gracias a ti por ir. Muchas gracias. Y si tenéis preguntas, si hay preguntas, si necesitan ayuda para, no sé, construir su proyecto, si necesitan más información sobre los estudios en Francia en general
o sobre el tema del día, es decir, estudios en ingeniería, sobre las escuelas de ingenieros o sobre los doctorados también. No duden en enviar un correo. Vamos a organizar más talleres a propósito de todos los procedimientos de inscripción a las universidades y a las becas. Entonces, se necesitan quedarse conectados por las redes, buscar información sobre los sitios web de Campus France de República Dominicana y del Ministerio de la Educación Superior también, para obtener informaciones sobre los webinars, sobre los talleres y sobre las aplicaciones a las becas y los diferentes programas que existen. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Bye.